Muy buenas noches, amigos de Más Terror MX. Bienvenidos nuevamente a una noche más de horror. En esta noche les traigo una narración realmente espectacular, aterradora y difícil de creer. Sin embargo, no lo sé. A veces la realidad supera la ficción. A veces hay eventos extraños que las autoridades encubren, supuestamente para nuestra protección. ¿Qué pasaría si tú fueras testigo de uno de esos eventos? ¿Qué pasaría si tú fueras un sobreviviente? ¿Aceptarías una fuerte suma de dinero con tal de callarte? Después de cierto tiempo, ¿te atreverías a contarlo? Vamos a escuchar la narración. ¿O acaso tienen miedo? Mejor con los audífonos puestos. En abril de 2013 pasé por algo de lo que no he podido hablar. Me pagaron una importante cantidad de dinero para que me callara. A cambio, firmé un acuerdo de 10 años para cerrar la boca. Ahora que ha pasado el tiempo, he considerado mis opciones. Podría dejarlo pasar y no volver a hablar de ello. No ganaré nada hablando y tengo mucho que perder. Pero, por otra parte, esto no es más que un mensaje anónimo en internet, ¿verdad? Así que las palabras tienen menos significado. Virginia Occidental. Hacía más calor de lo habitual, sin una pizca de viento. Volví a casa de visitar a mi tía, que se había roto una pierna y no podía salir de casa. Volví a casa por la I-64, saliendo de Lewisburg. Empezó con la radio. Estaba sonando una canción que había oído cientos de veces. El sonido entraba y salía en un rápido staccato, y luego desaparecía por completo. Podía oír el claxon de los coches de delante mientras empezaba a formarse una fila. Los árboles se balanceaban, como si se ejerciera sobre ellos una presión cada vez mayor. Oía el viento chocar contra el lado izquierdo del coche, obligándome a tirar hacia el otro lado para compensar. Cerré el techo solar mientras pasaba una nube de polvo manchando el parabrisas. Luego, un estruendo. Sonaba como un trueno, pero desde el suelo, como un bramido quejumbroso cada vez más fuerte y claro. Cuando alcanzó su punto álgido, pude ver cómo se derrumbaban los árboles. Un pequeño Kia perdió el equilibrio y se salió de la carretera. Cuando el sonido se apagó, la carretera se convirtió en un caos. Algunos cambiaban desesperadamente de carril, otros pisaban el freno. Me rasparon la puerta cuando el coche de atrás pasó a toda velocidad. En la radio sonaba un mensaje automático, una alerta de emergencia local calificada de acontecimiento geológico. Nos pedían que apagáramos el aire acondicionado, redujéramos la velocidad y nos desviáramos hacia la salida más cercana. Se repetía con voz monótona. Evento geológico. Sin aire acondicionado. Reduzca la velocidad. Desvíate a la salida más cercana. Pasaron los minutos. Se formó una cola más adelante en la carretera. Agentes de policía bloqueaban los carriles en todas direcciones, dejando como única opción una salida de la autopista. Algunas personas intentaban pasar por las barricadas, pero les obligaban a retroceder a punta de pistola. Pude ver a agentes con máscaras antigas y escudos antidisturbios. Nos hicieron señas para que entráramos. Seguí la salida y me dirigieron a la derecha. Había un descampado que se utilizaba como aparcamiento improvisado. Nos hacían señas para que entráramos y estacionáramos de forma que quedábamos encajonados, sin espacio para abrir las puertas en ninguna dirección, a menos que aparcáramos en el borde. 4 filas de coches con unos 10 o 15 vehículos por fila. Los vehículos sobrantes se dirigieron más adelante. El lugar estaba abarrotado. Me quedé atrapado en la segunda fila, unos 6 coches adentro. Casi todo el mundo a mi alrededor estaba hablando por teléfono. No tenía a nadie a quien llamar, pero parecía que había problemas para captar la señal. La radio seguía repitiendo el mensaje de emergencia. Las voces eran cada vez más fuertes.
Un hombre situado 2 coches a mi izquierda se asomó por un hueco de la puerta, gritando a los agentes que respondieran a su pregunta. Respondieron inmediatamente con un disparo de advertencia, directo al aire. «Quédate en tu vehículo», le gritaron. «Cierra las puertas, no volveré a decírtelo». Un par de personas estaban filmando, pero parecía que había problemas para subir las imágenes. Estábamos perdiendo ancho de banda. No pasó mucho tiempo hasta que las señales telefónicas se bloquearon por completo. Creo que 1 o 2 videos de esa gente disparando al aire llegaron a internet. Estaban patrullando de un lado a otro. Nos dijeron que permaneciéramos en nuestros vehículos. Ventanas arriba, puertas cerradas y bloqueadas, motores apagados. Podía oír a la gente hablando en los otros coches. Alguien dijo que se había producido una fuga de gas natural a causa del acontecimiento geológico y que los motores de combustible podrían provocar una explosión. Otros hablaban de un atentado terrorista. No había respuestas y los agentes no tenían ganas de hablar. Al cabo de 1 hora, las cosas se estaban poniendo feas. La gente tenía hambre, sed y estaba inquieta. Un agente se subió a los coches delanteros, repartiendo botellas de agua, galletas saladas y lonches de queso fundido. Tuvieron que pasar de un coche a otro, abollando los capós con sus zapatos de punta de acero. También estaban repartiendo gruesas bolsas higiénicas de plástico negro para la gente que necesitaba hacer sus necesidades. «Úsalas, ciérralas y échalas por la puerta. Luego cierra y espera». Me había metido en el asiento trasero. Me había bajado la gorra y había intentado relajarme. Había estado jugando algunos juegos en el teléfono, pero la batería se estaba agotando. Quería ahorrar un poco, así que me conformé con echarme una siesta. El sudor me escocía en los ojos, no por el calor que hacía, sino por lo nervioso que estaba. Hiciera lo que hiciera, me sentía atrapado, y el coche me parecía cada vez más pequeño. No podía salir aunque quisiera, y me dolía físicamente pensar en el poco control que tenía. ¿Es así como se siente la claustrofobia? Un par de agentes discutían algo junto a la primera línea. Uno de ellos llevaba puesto un guante blanco de algodón que utilizó para limpiar el capó de uno de los coches delanteros. Se quitaron el guante y lo metieron en una bolsa que a su vez sellaron con una pistola de aire caliente. Tenía la impresión de que nuestros coches habían sido cubiertos de algo. No era el único que lo pensaba. Había 2 universitarios en el coche de mi izquierda y también lo estaban discutiendo. «Anthrax, tiene que ser», dijo uno de ellos. «No, polvo de oro, no quieren compartirlo», se rió el otro. «¿Sabes qué? Espero de verdad que tengas razón. No la tienes, pero espero que sí», contestó el primero. «Que te jodan». Poco después me uní a la conversación. Ofrecí otra explicación. Algo combustible. Algo que pudiera explotar si arrancábamos los coches. Estaban dispuestos a considerarlo. El coche que iba detrás de mí no nos oía, pero el conductor sostenía un cuaderno con el texto: «Si no sabemos lo que es, debe ser algo importante». No sabría decir si hablaban en serio, pero no se reían de ello. Un hombre de unos 50 años y lo que parecía su hija. Había un par de personas más en los otros coches. Un hombre con una camisa negra parecía un predicador sin cuello. 2 mujeres de mediana edad con un niño en el asiento trasero. Un hombre gordo que ponía a Johnny Cash a todo volumen en su equipo de música. Una pareja con un hijo adolescente que no paraba de tamborilear en las ventanillas. Llevábamos atascados unas 2 horas, quizá 2 horas y media, cuando de pronto llegó un camión. Uno de esos con un gran depósito de agua. No llevaba ninguna marca. Parecía civil. Mientras llegaba, gritaban por el megáfono: «Vamos a lavar sus vehículos con una manguera. Mantengan todo cerrado con llave. Luego cubriremos su vehículo con plástico protector mientras esperamos a que se seque. Después empezaremos a dejarlos marchar de forma ordenada. Repito». La mayoría nos sentíamos aliviados. Ahora solo era cuestión de tiempo. Estaba oscureciendo. Estaban subiendo a los coches, lavándolos a fondo con una manguera. Olía a cloro, así que quizá habían mezclado algo en el agua. Cuando llegaron a mi coche,
se subieron a él y volvieron a comprobar el techo solar. Se aseguraron de que estaba cerrado y asegurado. Rociaron el coche, bañándolo con un hedor químico, de esos de los que te quedan pegados al fondo de la garganta. Tardaron mucho en terminar, al menos 1 hora o 2. Después desplegaron una especie de cubierta de plástico en el lado corto del solar, del tipo que se utiliza para proteger las piscinas o las cubiertas para la lluvia en los campos de fútbol. Utilizaron 2 coches patrulla para extenderla lentamente por todo el solar, asegurando los bordes con grandes rocas. «Por favor, mantengan la calma», gritaron mientras el plástico se arrastraba sobre nosotros. «Sé que es incómodo, pero es por su seguridad. Cuando termine la limpieza se podrán marchar. Permanezcan dentro del vehículo en todo momento. Repito». Hice lo que me dijeron. Me quedé dentro y vi cómo aquella cubierta de plástico me envolvía. Me sentí como si me enterraran vivo. Todas las luces apagaron, dejándome en la más completa oscuridad, acompañado únicamente por las vagas voces incorpóreas de los demás. Los universitarios hablaban de dónde iban a ir después de esto. Alguien tocaba el claxon, no sé si para mostrar apoyo o descontento. Alguien más estaba animando. Tomé el último trago de agua y me tragué la última galleta. Volví al asiento del conductor. Pude oír cómo terminaban de mover la cubierta de plástico y aparcaban los vehículos de la brigada. Esperé pacientemente, pensando que tardarían 1 hora más o menos. En realidad no nos habían dado un plazo, pero podía respirar un poco más tranquilo. Más o menos. Iba y venía entre la sensación de poder con las manos en el volante y la de estar atrapado en un ataúd de metal. Estaba muy oscuro y todo olía a plástico y a productos químicos, como un túnel de lavado atascado en el tiempo. Cuando se calmó la excitación, presté más atención a los sonidos del fondo. Intenté filtrar las diversas discusiones de los coches cercanos y en algún lugar, a lo lejos, oí voces elevadas. No procedían de los coches, sino de los agentes. Hablaran de lo que hablaran, era una discusión acalorada. Pasó 1 hora y la gente se impacientaba. Más coches tocaban el claxon. Otros gritaban exigiendo respuestas. No conseguía que la pierna dejara de temblarme. Cuanto más pensaba en salir de ahí, más pequeño me parecía el coche. Estaba hiperconcentrado en cosas que no podía controlar. Tenía un poco de sed y me había quedado sin agua. Necesitaba ir al baño. Quería estirar las piernas y dar un paseo. Quería respirar aire fresco y quitarme ese horrible sabor químico de la boca. Oí coches que arrancaban, acelerando. El camión se movía en algún lugar apartado. «Necesitamos que permanezcan en su vehículo», gritó una voz por el megáfono. «No salgan por ningún motivo. Quédense en el vehículo». Los coches salieron a toda velocidad. No muchos, pero un par. Después, silencio. Los agentes nos dejaron ahí. Todo el mundo estaba en silencio. Un par de personas habían abierto sus teléfonos, utilizándolos como linternas para mirar de un coche a otro. Mirando hacia el mar de vehículos, todos nosotros atrapados bajo aquella cubierta oscura. Pude ver un puñado de luces recortadas por siluetas afiladas. No podía distinguir quién era quién en la oscuridad. Todo eran gente. Anónimos. Oí un grito ahogado en algún lugar del fondo. Se oyó un ruido metálico, como cuando los agentes subían a nuestros coches para traernos el agua. Hubo una cuidadosa ovación cuando algunas personas supusieron que estaban quitando la cubierta de plástico. Pero no era eso. En su lugar, se oyeron más pasos. Los vítores se fueron apagando poco a poco a medida que más y más pisadas repiqueteaban sobre nuestros coches. Dejé de contar después de una docena. Las siluetas de los otros coches estaban inquietas. Todos contuvimos la respiración, esperando a que apareciera una respuesta. ¿Qué demonios estaba pasando? ¿Qué era ese ruido? En algún lugar a mi derecha oí una voz. ¿Quién está allá arriba? Parecía un hombre mayor. Antes había visto una camioneta por ahí. Casi como respuesta, los pasos se detuvieron. Se oyó un débil chasquido, como si alguien chasqueara la lengua contra el paladar. Y desde más lejos, un clic como respuesta.
Después, algún lugar a mi izquierda, otro par de chasquidos. Luego, una cascada de chasquidos, decenas, quizás cientos. Se oyó un horrible ruido metálico procedente de mi derecha. Luego cristales rotos. Un grito cortado en seco, seguido de varios golpes irregulares de claxon del coche. Una de las siluetas en la distancia se convirtió en un borrón cuando algo atravesó el parabrisas cortando las cubiertas de plástico. En algún lugar de la primera fila, el techo de un coche se abrió de par en par. Alguien fue levantado de su asiento. 2 coches más atrás de donde yo estaba, se oyeron más cristales romperse. Sonaba como si hubiera entrado un animal salvaje. Pude ver un débil matiz rojo salpicando en las ventanillas del lado del pasajero. No me daba el aire. Sentía que el corazón me latía en el pecho mientras los brazos empezaban a temblarme. Tenía las manos acalambradas alrededor del volante y sentía que el sudor me chorreaba por los hombros. No podía controlarlo. Ni siquiera veía lo que estaba pasando. Pero aquellos sonidos, aquellos gritos despertaban algo primario. Esto era un peligro, una amenaza. Mi cuerpo lo supo mucho antes que yo. Los universitarios del otro coche se agachaban. Uno de ellos me hizo un gesto con la mano, como diciéndome que me agachara. Asentí con la cabeza. Me metí en el asiento trasero. No podía ver dónde ponía las manos ni los pies. Todo es diferente en la oscuridad. Mientras daba tumbos, mi pie golpeó accidentalmente el claxon del coche. Fue un golpecito rápido, una fracción de segundo, pero para mí fue el sonido más fuerte del mundo. Estaba tumbado boca abajo en el asiento trasero y en cuestión de segundos algo pesado se subió al capó de mi coche. Podía sentir cómo se abollaba el coche. Era mucho más pesado que el hombre que había repartido botellas de agua. Me llevé las manos a la boca para detener el jadeo, pero acabé resoplando sudor. Me picaba la nariz mientras me mordía la lengua, escuchando cada gemido metálico mientras lo que fuera se movía y se desplazaba. Y desde atrás de mi coche, un clic de respuesta. Ya no había luces encendidas. Todo el mundo estaba acobardado, en silencio. Me empujé contra la puerta detrás del asiento del conductor, intentando hacerme lo más pequeño posible. Oía quejarse el chasis del coche mientras algo se movía lentamente. Cuando llegó a mi techo solar, se oyó un ligero crujido. Eso no hizo que se detuviera. Otro crujido. Sacudí la cabeza en silencio, como si intentara pedirle al coche que se detuviera. Aquello se iba a romper. Y así fue. Mis piernas recibieron una lluvia de cristales cuando una gran mancha de cubierta de plástico se sumergió en mi coche. Algo grande cayó sobre el asiento delantero, todavía cubierto de plástico protector. Se agitó y gritó. Su chasquido pasó de ser un cuidadoso ruido similar a una pregunta a una interminable andanada. Estaba pidiendo ayuda, alertando a los demás, y se abría paso a través del plástico. Se oían pasos procedentes de todas direcciones. Algunos saltaban de un coche a otro. Algunos saltaban lo suficiente como para saltarse un coche mientras se apresuraban. Me iban a rodear en cuestión de segundos. Tanteé con las manos, cortándome accidentalmente el pulgar con el cristal roto. Conseguí abrir la puerta del lado del pasajero, pero incluso en su mayor anchura y aún presionando contra el coche de los universitarios, no había espacio suficiente para salir. Aún así tenía que intentarlo. Me apreté contra el hueco y exhalé todo lo que pude aplastando el pecho. Mientras la cosa se agitaba en el interior del coche, sentí que mi visión se desvanecía. Aparecieron unos puntos negros en el borde de mi visión. Mis brazos se debilitaban y, sin embargo, por algún milagro, conseguí salir adelante. Cuando mi cara golpeó la grava del aparcamiento improvisado, sentí el ardor de los productos químicos residuales. Me tragué mi instinto de correr y en su lugar me quedé boca abajo. Me obligué a arrastrarme bajo del coche. Había más de ellos. Algunos subían, otros bajaban. Me apretaron el pecho contra el suelo al cambiar de peso. Oía cristales rotos del parabrisas y telas desgarradas. Algo estaba atrapado ahí arriba y estaba furioso, como un animal atrapado. Podía oír a los universitarios murmurando entre ellos, intentando mantener la calma. Unos asegurando a otros que lo único que tenían que hacer era permanecer agachados, callados
y esperar. Entonces, algo chocó contra la puerta del pasajero por la que yo había salido arrastrándome. La puerta se estrelló contra el coche del vecino y luego cayó al suelo desordenadamente, completamente fuera de las bisagras. Un pie negro, como la tinta de un pájaro, tocó el suelo justo a mi lado. Lo he buscado desde entonces. Tenía 3 dedos hacia adelante y 1 hacia atrás, todos con garras, pies anisodáctilos, similares a los de muchas aves rapaces, excepto que era más grande que un pie humano y tenía la piel lisa y aceitosa. Debía de ser pesado, al menos 400 libras. Si el chasquido provenía de su boca, puedo calcular que medía entre 1,80 y 1,90 metros, o podría también ser mucho más alto y haber estado encorvado. No sé cómo se las arregló para caminar por el hueco entre los vehículos, pero sospecho que era muy delgado. Caminó delicadamente de mi coche a los otros, como si buscara algo. Apenas podía ver nada en la oscuridad, pero esta cosa parecía navegar perfectamente. No chocó con nada. Se oyó un golpecito en el cristal del coche que estaba detrás de mí, a mi derecha, y alguien se sobresaltó. Un breve grito, y la casa había comenzado nuevamente. Esta vez fue diferente. Debió de provocar algún tipo de reacción en cadena, ya que de repente la cubierta de plástico se estaba rompiendo a diestra y siniestra. La gente salía arañando de sus coches. Oía a alguien que daba patadas contra el parabrisas, a otro que intentaba abrir la puerta. Oí cómo se golpeaban contra el lateral del coche de al lado, y a lo lejos se oyeron disparos. Solo un par de disparos. Los universitarios del coche de al lado abrieron de golpe sus puertas y me siguieron. Rodaron por el suelo y se metieron debajo del coche. Entraba un poco más de luz, ya que la cubierta se había rasgado por encima. Tenían la cara enrojecida por las lágrimas y uno de ellos intentaba desesperadamente pedir ayuda por el teléfono. El otro le arrebató el teléfono de la mano. Se produjo una breve refriega que acabó con ellos poniendo el tono de llamada y deslizando el aparato todo lo que pudieron hacia la izquierda. El coche bajo el que aterrizó el teléfono quedó destrozado. Todas las ventanillas rotas. Todos los pasajeros habían desaparecido. Pude oír el rechinar al partir en dos un asiento y tirarlo. En cuestión de segundos, todo un vehículo quedó hecho pedazos cuando una docena de aquellas cosas lo asolaron. «Cállate», repitió uno de los universitarios. «cállate, cállate, cállate». Algo metió la mano bajo el coche. Me rozó la suela del zapato, abriéndome un agujero hasta el dedo gordo del pie. Me apresuré a avanzar, correteando como una lagartija. Los universitarios se dieron cuenta y me siguieron. No creo que lo pensaran demasiado. Era solo movimiento y fueron por él. Llegué hasta 2 autos más abajo antes de quedarme atascado. Había algo oscuro en el camino y no podía rodearlo sin exponerme. No podía ver lo que era, pero no tardé en darme cuenta. Se oía un crujido carnoso, como si alguien estuviera arrancando trozos de carne a mordiscos. Luchaba por atravesar la tela de la ropa, haciendo un ruido seco cuando los hilos cedían. Un charco de sangre rodó bajo el coche, manchando la punta de mis dedos. Aún estaba caliente. Una de aquellas cosas estaba comiendo a una víctima. Me agaché, intentando acordarme de respirar. Y me quedé ahí, esperando una sola oportunidad. Cualquier oportunidad. Debí de permanecer ahí al menos 1 hora, oyendo cada mordisco, cada crujido de hueso y chasquido del tendón. Chasquidos de satisfacción. Cuando terminó su comida, se alejó arrastrando los restos. Avanzaban. Algo pesado pasó por encima del coche bajo el que me ocultaba, arrastrando un cuerpo. Lentamente, los pasos desaparecieron. Volvía a haber un silencio, y en ese silencio encontré mi equilibrio. Me dirigí hacia el borde de la cubierta de plástico. Escuché por última vez. Aparté uno de los pesos y me deslicé a través de él. Habían desaparecido y yo estaba fuera. Sentía que el pecho se me aligeraba, permitiéndome respirar. Quería llorar de alivio. Se levantaba una brisa que me secaba el sudor de la frente y me traía el olor de la hierba. Dando un paso atrás,
Me volví hacia el mar de coches para ver la gravedad de los daños. Y entonces vi a uno. Estaba un poco apartado, encaramado a un viejo Honda. A simple vista parecía una persona alta, cubierta de una resbaladiza tinta negra. Pero si se miraba más de cerca, se veían las extrañas patas, parecidas a las de un pájaro. Las uñas puntiagudas, la larga hilera de dientes de tiburón en una boca demasiado ancha. Me quedé inmóvil. La cosa se alzó en toda su longitud, superando fácilmente los 2 metros de altura. Parecía dispuesta a abalanzarse sobre mí. No tenía nada con qué defenderme. No podía hacer ningún movimiento brusco. Ni siquiera estaría medio camino bajo el coche antes de que aquella cosa estuviera sobre mí. Cientos de pensamientos pasaron por mi mente, pero no podía hacer nada. Me había quedado sin opciones. Pero aquella cosa se limitó a mirarme. Levantó un trozo de carne cruda. La sangre goteó sobre la cubierta de plástico. Me miró con curiosidad y le dio un mordisco. Luego, como si no hubiera pasado nada, se alejó, saciada. Me quedé ahí, temblando como una hoja seca, y con la última de aquellas cosas desaparecida, solo me quedaba el pánico. Los agentes no tardaron en volver. Retiraron la cubierta del plástico, pero no podíamos volver a casa. No después de esto. Algunas personas firmaron una renuncia y las dejaron marchar inmediatamente. No se les permitía hablar de lo que habían visto y a cambio recibirían una fuerte suma de dinero del seguro. Otros exigieron respuestas y fueron detenidos por obstrucción a la justicia. A otros les entró demasiado pánico como para tener sentido común y tuvieron que ser revisados por personal médico. En total, murieron 14 personas. Se describió por una combinación de causas: un accidente de tráfico, intoxicación por monóxido de carbono, ataque de un animal. Creo que también hubo algo sobre un preso fugado. Excusas por doquier, y las horas eran todas incorrectas, repartidas a lo largo de un par de días para integrarse mejor a las estadísticas de accidentes. Y si querías volver a casa y cobrar el dinero del seguro, tenías que firmar una declaración de confidencialidad. Yo también lo hice. Sé que los universitarios también lo hicieron. Fue un maldito milagro que consiguieran salir, pero yo los vi. 34 coches tuvieron que ser remolcados. 18 personas heridas, 6 de gravedad. 4 personas perdieron al menos un miembro. A un tipo le arrancaron un brazo hasta la clavícula. No sé cómo sobrevivió. La mayoría de la gente nunca vio esas cosas de cerca. Solo recuerdan los gritos y los cristales rotos. A veces, por la noche, es lo único que oigo yo también. Cerrar los ojos me recuerda cuando estaba tumbado bajo aquellos coches, sintiendo la presión al desplazarse el peso. Todavía me cuesta respirar. Creo que una parte de mí sigue atrapada ahí. Se quedó en mi vehículo. Y hasta aquí la narración de esta noche, amigos. ¿Qué les ha parecido la historia? ¿Creen que sea plausible que algo así haya sucedido y todos los testigos se hayan callado? ¿Ustedes qué hubieran hecho en una situación así? ¿Hubieran guardado el secreto para toda su vida? Háganoslo saber en la caja de comentarios. Si has llegado hasta aquí, te doy las gracias. Pero también te pido un favor. Apóyanos. Comparte este video con las personas que pienses que lo pueden disfrutar. Con eso me vas a apoyar muchísimo. También, si te gustó, da like. Y si no te has suscrito, este es el mejor momento para hacerlo. Y bueno, ya vámonos, porque aquí espantan. Ah, y recuerda, no tengas miedo de eso que no puedes ver, pero que está ahí.